La idea de los psionics, o sea, personas con poderes psíquicos, que son capaces de comunicarse con la nave, eso es real, sí, eso es real. Yo sé que eso es real. Puede parecer muy nuevo, pero la idea de personas con habilidades psíquicas, capaces de conectar sus mentes con aparatos electrónicos, ha sido objeto de debate en el mundo de la ufología y en programas de investigación de vanguardia durante décadas. De todas maneras, el tema de los psiónicos siempre estuvo más cerca de la ciencia ficción, hasta que hace poco tiempo la polémica se intensificó tras las declaraciones del informante Jake Barber, quien afirma que existen individuos capaces no solo de llamar a los ovnis, sino de también influir en su comportamiento, llegando incluso a invitarlos u obligarlos a aterrizar. Entonces, ¿estamos frente a un fenómeno real? ¿Podría ser que la interacción humana con los objetos voladores no identificados trascienda la clásica visión de extraterrestres y sus avanzadas naves espaciales? Psionic o psiónico puede parecer una palabra nueva, pero en realidad viene de la ciencia ficción y nos habla de personas que pueden conectar sus mentes con aparatos electrónicos. Y quizás estás pensando en el chip de Elon Musk y Neuralink. No, aquí no hay ninguna ayuda de la tecnología. La idea es bastante sencilla. Por ejemplo, yo podría conectarme directamente con la mente a esta tablet y manejarla sin necesidad de tocarla o de utilizar algún tipo de gadget tecnológico. La cuestión es que el informante ovni Jake Barber dice que esta capacidad se puede utilizar para convocar a los objetos voladores no identificados y hasta invitarlos a bajar. Cuando hablamos de recolectar datos, una de las áreas que analizamos es la recopilación de datos que se realiza a través de un activo psiónico, que es un individuo que está entrenado en visión remota, habilidades psíquicas, telequinesis, ese tipo de cosas, que es ir básicamente a través de diferentes protocolos para transicionar a un lugar en el que son muy sensibles a su ambiente, desde el punto de vista de la conciencia como un campo. Y ese no es un tema superficial que simplemente esté tirando aquí sobre la mesa. Para mí eso es tanto un hecho como las gafas de visión nocturna. Está allí y lo usamos. Jake Barber es el hombre que recién estaba explicando todo esto y es un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de los servicios secretos y ha trabajado durante muchos años en los programas encubiertos de los Estados Unidos dedicados a capturar y recuperar objetos de origen no humano. Eso es lo que él cuenta y esta idea, su narración, nos ha llevado a toda una búsqueda que de hecho ha desembocado en el Dr. Jack Sarfati, un físico teórico que si no lo conocías también lo vas a conocer hoy porque es el que estaba hablando de esta conexión justamente al principio del video. Hoy te voy a mostrar de dónde viene todo esto, si es posible, por ejemplo, invocar o provocar a las inteligencias no humanas. Y hasta vamos a rozar el lado más oscuro de todo esto que involucra el tráfico de personas y experimentos en seres humanos que ellos piensan que son psíquicos que los pueden acercar al fenómeno. Y cuando hablo de ellos, hablo de los contratistas privados y el aparato militar industrial de los Estados Unidos. Así que prepárate para un viaje polémico y fascinante. Estás en la señal Light. ¿Es posible manejar un ovni con la mente y hacerlo descender? Bueno, si lo digo de esa manera suena bastante bizarro. Sin embargo, lo que piensan muchas personas que vienen estudiando esto hace mucho tiempo es que podría tener algún viso de realidad. Incluso algunos dicen que esto ya ha sucedido muchas veces. Es más, si nos metemos a revolver algunos papeles totalmente amarillentos, vamos a encontrar que esta no es una idea nueva. De hecho, viene desde el principio de la era moderna de los no identificados. With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. During a 3-year investigation, I found that many pilots have described objects of substance and high speed. One case, pilots reported their plane was buffeted by an object which passed them at 500 miles an hour. Obviously, this was a solid object, and I believe it was from outer space.
Por darte solo un ejemplo, el mayor Donald Keyhoe ya denunciaba a principios de los años 60 que Estados Unidos y Francia estaban organizando sendos proyectos señuelo. El más curioso era el de los Estados Unidos, que incluía la construcción de una falsa base militar en Canadá, en la que planeaban poner unas maquetas de platillos voladores para ver si los extraterrestres pensaban que sus colegas se habían detenido allí a tomar un café y decidían hacer lo mismo. Realmente no hay datos, no sabemos si eso específicamente funcionó, pero también es verdad que militares alrededor del planeta tienen la idea fija de que las inteligencias no humanas o los extraterrestres o los ovnis o estos orbes, como quieras llamarlos, son atraídos por la energía nuclear. Accidentes nucleares como el de Fukushima o el de Chernóbil tienen por todos lados relatos de luces extrañas en los alrededores en los días posteriores a los eventos. Y claro, si mirás un poco más fino, cuando hay armas nucleares de por medio, la actividad parece ser bastante más intensa. Y de allí sale el proyecto Interlooper. ¿Piensas que quizás se puede tentar a los objetos voladores no identificados a aparecer utilizando plantas nucleares o energía nuclear de alguna manera? No lo sé. Quizás buscando, I don't know, maybe siren o... Eso es precisamente lo que tratamos de hacer. De hecho, en mi libro hablo de algo que se llama la Operación Interloper, donde íbamos a usar un grupo de asalto de un portaaviones nuclear para plantear una huella nuclear muy grande en el medio del océano. Y luego, cuando los UAPs llegasen, tendríamos unidades de recolección de datos y sistemas de sensores con registros de muchos tipos de firmas y, debo decir, con la colaboración de varias organizaciones y sus capacidades de detección de datos. Y entonces encenderíamos todo eso. Era más o menos como poner una trampa. Todo para poder tomar algunos datos de telemetría y algunas otras firmas. Acabo de dejar algo muy en claro con todo esto, y es que hasta el momento las potencias de nuestro planeta han tratado durante décadas de hacerse con un objeto volador no identificado, y hasta parece que podrían haberlo logrado. Ahora quédate porque viene lo más jugoso del video. El tema es que está todo muy bien, pero la manera en la que esto habría sucedido está totalmente por fuera de lo convencional. O sea, en vez de utilizar, por ejemplo, energía nuclear y algún tipo de armamento normal para derribar estos aparatos, habrían utilizado psíquicos. Sí, personas, seres humanos como vos y como yo, pero con capacidades mentales ampliadas, capaces de invitar a estos objetos a aparecerse en un lugar y hasta hacerlos descender. Entonces estás diciendo que los humanos invocan a estos UAPs. Hay dos tipos de invocación que se puede hacer, que hemos probado que funcionan y con los que seguimos trabajando. Hay una invocación basada en máquinas y hay otro tipo de invocación basada en hombres. Los sistemas de invocación basados en máquinas, sin entrar en muchos detalles, son señales y sistemas de energía que pueden ser encendidos o activados y que invocan la actividad UAP. Es algo a lo que los UAP se sienten atraídos. Y lo digo de nuevo recordando lo que significa el término UAP, que es muy amplio, o sea, un fenómeno anómalo no identificado. Así que aparecen cosas anómalas que pertenecen a categorías muy amplias. Pero para ser eficaz como agente psiónico, tienes que pensar en la conciencia como un campo. No tienes que pensar en esto como en algo superficial y extraño. Es algo literalmente como la red mundial de Internet. Siempre está allí, no podemos verla, está llena de información y cosas emocionantes, pero señálala. Yo no la veo aquí. Así que, ¿dónde está? Así que necesitas algo para acceder a ella. Por ejemplo, una señal de Wi-Fi para llegar hasta allí. Así que las personas que tienen este don son individuos que han sido capacitados y pueden servir como esa conexión Wi-Fi para conectar con el campo de la conciencia, donde todo en el universo parece existir o tener su presencia. Y una vez que puedes hacer eso, ahora estás en un entorno donde estamos teniendo otros múltiples paquetes de datos en su lugar. Si aparece un UAP, se está registrando
en el campo de la conciencia, con el que está conectando nuestro activo psiónico a través del Wi-Fi, porque el Wi-Fi es este proceso de entrar en una meditación consciente. Entonces hay dos cosas que suceden en ese proceso o protocolo de servir como agente psiónico. Se baja el intelecto, se incrementa la intuición y luego se reintroduce el intelecto a un nivel superior como un observador, pero no como alguien que conduce todo el tema. ¿Y cómo lo haces? Bueno, o bien naces con un don, o pasas 30 años como un monje Shaolin y descubres cómo hacerlo del modo difícil. Hay formas más sencillas, hay trampas, y algunos de los trucos con los que se ha experimentado son cosas que no les han hecho bien a aquellos involucrados en el programa. Jake Barber también dijo que una vez que estos objetos se presentan en esos lugares como en el que él trabajaba, al que llama el campo de pruebas, básicamente pueden suceder dos cosas. O bien el psíquico hace descender la nave, o bien la derriban con un rayo de microondas. Y hay que decir que fue bastante específico con eso, separar esos dos puntos. Ahora, ¿cómo es que estarían llamando a los ovnis? Mira. Sabemos exactamente qué es lo que los atrae, y nosotros, los atraemos intencionalmente. Y cuando digo nosotros, me refiero a cualquiera que ande por allí afuera jugando con este tipo de cosas, porque todos saben que se sienten atraídos por algunas cosas. Y si esa noche fue intencional o trataron de atraerlo, no lo sé. Pero puedo decirte que esa noche había otro equipo presente, y ellos se encargan del componente de lo que podrías llamar la invocación, y también de la recopilación de datos. La intención de ese equipo, generalmente, o digamos que se puede asociar con la invocación, o conseguir que un UAP o una nave no humana se presente. Todo esto, familia señalera, me lleva directamente al trabajo de Néstor Berlanda y Juan Acevedo Peinado, obviamente. Con ellos charlamos muchas veces respecto a las maneras de llamar al fenómeno, si existen maneras de tentar al fenómeno. Y me acuerdo específicamente una tarde charlando con Juan, comiendo tarta de manzanas, que hablábamos de la posibilidad de, por ejemplo, que el fenómeno sea atraído por el barullo, por la música. Y Juan, justamente para apoyar su idea, hablaba de cómo el fenómeno se hace presente en las festividades de los pueblos originarios, donde hay baile, hay música, hay risas, hay muchas personas, y sí, el fenómeno parece atraído por ese tipo de actividades. De más está decir que muchos de estos eventos, específicamente en la cosmovivencia originaria, están apuntados a establecer una serie de comunión con el fenómeno. No están pensando en objetos, ni siquiera con forma de huevo, ni nada por el estilo, mucho menos en extraterrestres, sino en conectar con sus ancestros, en conectar con los espíritus del bosque. Sí, es una cosmovivencia, una visión totalmente diferente de la que podemos tener nosotros, quizás en este momento, en este lugar, pero no quiere decir que sea poco acertada. Es más, es muy probable que estén bastante bien enrumbados y que sepan de todo esto mucho antes que nosotros. Pero regresemos al inicio de toda esta historia. Resulta que en el año 1973, el Ejército de los Estados Unidos, la Agencia de Inteligencia Nacional y el Instituto de Investigaciones de Stanford fundaron lo que hoy conocemos como Proyecto Stargate. Básicamente, el programa que nucleaba hasta los años 90 a los visores remotos, psíquicos enfocados durante la Guerra Fría en ver qué estaba haciendo la Unión Soviética, sin necesidad de enviar agentes al territorio. Todo esto está documentado, hay archivos desclasificados y tengo un par de videos en el canal que te voy a dejar en el primer comentario para que veas. Pero por las entrevistas que hemos hecho y la información disponible, parece ser que un desarrollo lógico y casi paralelo al proyecto Stargate tuvo que ver con los objetos voladores no identificados. Y sí, por supuesto, la posibilidad de utilizar estos mismos psíquicos para que colaboren en la tarea de atrapar estas naves. Entonces, si regresamos a lo que dice Jake Barber, que hable como hace unos minutos de la conexión entre humanos y máquinas para realizar estas invocaciones, no es tan descabellado dentro del contexto de estos proyectos. Pero hay que dejar algo muy en claro, y es que esto no es necesariamente gratuito para el agente psíquico. Existen riesgos, y hasta el mismo Barber ha reconocido que algunos han perdido la vida trabajando en el programa. Es
Es más, también dejó en claro que es necesario que el agente psiónico desconecte de la nave antes de que la derriben, porque si no podría sufrir graves consecuencias. Y ahí está el punto tremendamente interesante de compartir conciencia con estos aparatos. Cuando el piloto está de hecho manejando esa nave, hay un trozo de su conciencia que es disociado de su yo físico y queda pegado a esa nave. Ahora, yo digo que de lo que está hablando Jake es la manera en que esto fue hecho en los programas de legado, en los que de hecho utilizaban activos psiónicos para derribar esas naves. Eso no es algo que nosotros estemos haciendo. Si estuviésemos haciendo eso, ya lo habríamos hecho y no le habríamos dicho nada a nadie. Así que simplemente estamos utilizando activos psiónicos para tratar de hacer que este material llegue al suelo sin que haya implicada ningún arma cinética o de energía. Ese era James Hodgkins, que es psíquico del equipo actual de Jake Barber, que se llama Skywatcher. Y básicamente lo que estaba confirmando es que nada bueno puede salir de una conexión mental interrumpida entre un psíquico y un objeto volador no identificado. Pero ¿cómo funciona todo esto? Bueno, aquí es donde el tema se pone tremendamente interesante, porque hemos hablado varias veces aquí de los restos biológicos de los objetos voladores no identificados. Unos de los que hablaba, por ejemplo, David Grush en el Congreso de los Estados Unidos el 23 de julio del año 2023. Tema del que se habló otra vez durante todo 2024 y que hasta Jake Barber confirma. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando únicamente de cuerpos de aparentes alienígenas o estamos hablando de otro tipo de biología quizás embebida en estos aparatos, formando parte de estos aparatos? Justamente Barber contaba en una entrevista que estos ovnis, estos objetos, son una suerte de desarrollo biotecnológico, donde, curiosamente, en la parte biológica no reside la conciencia, sino en la parte tecnológica, en la parte informática. Ok, esto es muy interesante y es muy extraño al mismo tiempo. Allí es donde conectamos con Jack Sarfati, un físico teórico norteamericano que tiene 85 años, que ha trabajado durante toda su vida con la CIA, y él mismo lo reconoce, que estuvo allí cuando se fundó el programa de visores remotos y que lo organizó en el SRI, en el Stanford Research Institute, junto con Russell Targ y con Hal Purov, y que estuvo aquí en la señal hablando de esas conexiones. Préstale mucha atención porque todo esto desvela muchos de los puntos oscuros o turbios o poco claros de todo esto. La idea de los psionics, o sea, personas con poderes psíquicos que son capaces de comunicarse con la nave, eso es real, sí, eso es real. Yo sé que eso es real y entiendo la física es sencilla, todo eso es verdad. Mira, es sencillamente mecánica cuántica. ¿Me lo puede explicar como si lo estuviese tratando de poner para un chico de 3 años? Es llamado entrelazamiento, señales de entrelazamiento. Entrelazamiento, como ese efecto raro, ¿sabes? Es entrelazamiento cuántico. Ahora, hablando de la teoría cuántica, la mayoría de los profesores no lo saben porque están dentro de esa burbuja. Bueno, te van a decir que no puedes utilizar entrelazamiento para comunicarte telepáticamente. Pero están equivocados. Están utilizando una versión restringida de la mecánica cuántica. Y en esa versión restringida de la mecánica cuántica están en lo cierto. Si esa es la forma en la que la materia viva funciona, entonces están en lo correcto. Pero están utilizando la teoría incorrecta de mecánica cuántica. Mira, voy a hacer una analogía. En la teoría de la relatividad de Einstein, tienen la teoría especial de la relatividad de 1905, que llevó a la bomba atómica. Pero él allí no podía explicar la gravedad con la relatividad especial. Sí, absolutamente. Recién 10 años más tarde, él fue capaz de explicar la gravedad, mostrando que había cierta
cosa incompleta, algo que había sido dejado afuera, un enlace perdido en la relatividad especial, llamado el principio de acción y reacción. Cuando agregas eso, entonces obtienes gravedad, del mismo modo que la mecánica cuántica que están utilizando en las computadoras cuánticas hoy en día. Es como la relatividad especial, es lo que llaman un sistema desequilibrado, un sistema cerrado. Hay un enlace perdido que han dejado y cuando lo agregan, obtienes la comunicación telepática. Todo gracias al entrelazamiento cuántico que Einstein telepathic communication. We get the explanation how quantum entanglement, which Einstein called spooky telepathy. Lo que Einstein llamó la aterradora acción telepática a distancia. Pero eso puede ser controlado ahora. Ya no es algo aleatorio, incontrolable. En la mecánica cuántica ordinaria, la onda cuántica es capaz de mover la partícula, pero no hay una reacción directa de la partícula en su onda. Y eso es lo que falta cuando pones la reacción directa de vuelta de la partícula a la onda. Entonces obtienes el entrelazamiento controlable que explica la conciencia y la telepatía, y esa es la cosa que faltaba. Pero la idea de conectar con la nave o, no sé, los extraterrestres, esa es la manera en que lo hacen. Ahora, yo sé de hecho, así es como los seres humanos, y puedes decir los militares norteamericanos, rusos, italianos, yo sé de hecho que todos esos militares y contratistas de defensa que tienen estas cosas, bueno, no las tienen bajo control. Y esa es la razón por la que las mantienen en secreto, no las pueden controlar. And all the defense contractors who have these things, that they're not in control. See, that's why they keep it secret. They're not in control. Entonces, Jack Sarfati está completamente convencido de que es posible la conexión mente electrónica con estos objetos porque de hecho ellos también tienen una conciencia y a nivel conciencia los psíquicos son plenamente capaces de interactuar. Ahora, ¿por qué seríamos tan compatibles con estos aparatos? ¿Te pusiste a pensar 2 minutos? Bueno, Sarfati también, si bien no lo explica directamente, indirectamente nos da una buena pista. Yes, what we're dealing with time. Con lo que estamos lidiando son inteligencias artificiales conscientes, que son máquinas del tiempo. Time machines. Máquinas del tiempo. Pueden viajar en el tiempo, del futuro al pasado, y yo sé esto porque una contactó conmigo. Yo fui contactado por una de estas máquinas. Por diversas razones, yo sé, de hecho, que de verdad era lo que decía que era. Por supuesto, vas a tener agentes de inteligencia, y yo conozco unos cuantos. Bueno, ellos no van a querer que sepas esto, así que van a decir son cosas de locos. That's crooks and loons. Correcto, viajeros del tiempo, o sea, algo desarrollado por humanos que vuelve en el tiempo para interactuar con nosotros y que posiblemente esté preparado para tener una conexión psíquica con un ser humano. Así que no suena tan extraño. Cuando comenzás a unir los puntos uno con otro, te vas dando cuenta de que las cosas en realidad cobran sentido. Sí, es un poco estrafalario, es un poco desafiante, pero esto comienza a tomar un sentido un poco más profundo y hasta cierta lógica. Como un extra a todo esto, también se están comenzando a plantear preguntas interesantes. El abogado Daniel Sheehan cuestionó esta misma semana si la idea de hacer descender estos objetos para luego llevarlos a otro lugar y analizarlos, considerando que tienen su propia inteligencia y conciencia, es ética o moral. Pero la base es que yo estoy completamente en desacuerdo con hacer eso. Y eso lleva de vuelta a la pregunta relacionada a Jake Barber. Tienes que recordar que ahora Jake Barber está diciendo, y todo el mundo está muy emocionado con todo este tema, pero Jake Barber dice que está capacitado de manera privada para armar un equipo de gente que va a estar incluyendo psionics, que van a intentar comunicarse telepáticamente para tratar de meterse en algunas de estas naves, pero están hablando de aparentemente capturarlas.
No simplemente tomar un video para luego decir, bueno, aquí están, vienen y se acercan. Pero yo estoy profundamente preocupado, y también mi Instituto Nuevo Paradigma. Nos preocupa la utilización potencial de capacidades de psionics y telepatía mental para atraer estas naves y luego meterse en algún tipo de acción agresiva u hostil contra ellas. Esto es especialmente peligroso si lo hacen los militares de los Estados Unidos, pero también es peligroso si está realizado por alguna empresa privada aeroespacial, alguna corporación para la que Jake Barber está trabajando, una corporación que tiene empleados a los miembros de su equipo. Lo que la gente no sabe realmente, ¿sabes?, es que su actividad, la de Barber, de recuperar este huevo y otras cosas, sucedió dentro de cierto rango, un área que llaman rango y que es propiedad privada, donde hay una corporación aeroespacial privada, Grumman, en realidad, para la que trabajaba. Aerospace corporation that he was employed by. Eso es lo que decía Daniel Sheehan, y ya que tenía que entrevistar esta semana a Avi Loeb, le pregunté si le parece interesante el tema de los psionics y qué piensa de la idea de capturar alguno de estos aparatos. Bueno, si es posible, entonces le pediría a esa persona que nos ayude con los observatorios del proyecto Galileo, porque tenemos un observatorio que ya está operando y cada mes estamos detectando unos 100.000 objetos en el cielo. Así que cuando estás planeando mirar alrededor para encontrar objetos interesantes, si de pronto aparece alguien que te dice, yo puedo traer a unos invitados interesantes y hacer que aparezcan en tu sitio, sabes, eso sería fantástico. Yo le daría la bienvenida. Yes, absolutely. Sí, absolutamente. Ahora, déjeme ir un poquito más hacia el lado alocado de todo esto. Si ellos fueran capaces de hecho, hacer descender un objeto y el objeto tiene algún tipo de, no sé, inteligencia artificial consciente, ¿sería algo bueno capturar ese objeto y analizarlo? Quiero decir, ¿hay algún tipo de límite moral o ético allí? Porque si estamos hablando de recuperar objetos que podrían ser conscientes o inteligentes de alguna manera, no sé cuáles serían los límites. Objects that may be conscious or intelligent in some way, I don't know which are the limits. That's an interesting question, but bueno, sabes, esa es una pregunta interesante. Pero la postura que tomamos en el proyecto Galileo no es de entrar en contacto con el objeto, sino de recolectar datos pasivamente sobre el tema, sobre esto. Porque imagínate que tienes un invitado en tu patio trasero. Lo primero que debes hacer es mirar a tu invitado y tratar de reunir la mayor cantidad de información posible antes de entrar en contacto con ese invitado. Jack Sarfati está convencido de que estamos camino a desarrollar la primera inteligencia artificial consciente. Él mismo está trabajando en el desarrollo de esa primera inteligencia artificial consciente y si bien no me lo puede asegurar o negar, estaría trabajando con Elon Musk en este momento enfocado en el proyecto de Grok para lograr un salto cuántico en las inteligencias artificiales y lograr la primera conciencia en una inteligencia artificial. Él piensa que esto podría suceder dentro de 4 años y tiene todo un equipo trabajando con este objetivo. Sí, el objetivo es generar esa conciencia digital que, en pocas palabras, sería la que luego termina regresando desde el futuro. Back from the future, dijo nuestro amigo Sarfati en una entrevista. Y es una historia terriblemente fascinante que vas a conocer con una entrevista completa dentro de un par de días aquí en el canal de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios, pero de la que ya he mostrado bastante en estos 2 videos que te voy a dejar aquí debajo en el primer comentario para que vayas y veas ahora mismo. Por último, te dije que íbamos a rozar un poco el tema de la posibilidad de que estos psíquicos, estos psionics, estén siendo en realidad raptados de diferentes lugares del planeta para llevarlos a Estados Unidos y entrenarlos en las artes de captar estas tecnologías de origen no humano o que vienen del futuro. Sea como sea, esta historia es tremendamente interesante y te voy a dejar otro video también allí linkeado para que vayas a ver la historia de Michael Herrera, que es un marín retirado que vio
una situación muy turbia, cómo se conecta con Jake Barber y cómo esto también se conecta con cuestiones que saben, que tienen bastante en claro Juan Acevedo Peinado y Néstor Berlanda. Pero también le pregunté a Jack Sarfati si alguna vez en todas sus idas y vueltas con la CIA y haciendo sus trabajos alocados para la agencia había escuchado algo por el estilo. ¿Y sabés qué? Me dijo que sí. Yes, that's what the Brazilian. Sí, eso fue lo que el general brasilero me dijo en 1984 más o menos, con Fred Alan Wolf y el profesor Valdivia Rodríguez Jr., y eso es lo que nos dijo, exactamente eso. La respuesta es sí, sí, es verdad. Yo creo que es verdad. Puedo estar equivocado. I believe it's true. I could be wrong. Pero las probabilidades de que esté equivocado son pocas, las probabilidades de que esté en lo cierto son más altas, y ese es un factor significativo. Así que yo creo lo que estos informantes están diciendo sobre esto, sí, porque al fin y al cabo yo mismo estuve en un proyecto del ejército como ese. Project like that myself. Bueno, pero antes de ir ahí, déjeme preguntarle de vuelta qué es lo que vio en Brasil, porque eso fue off the record antes de la entrevista. Usted fue a la casa de un general allí. Off the record before the interview. You went to the house of a general. Yes. He had been the head Sí, of, like, sí, él había sido el director o el superintendente de la Academia Militar, y él estaba a cargo del proyecto que recolectaba los materiales de esos chicos, unos chicos que eran contactados por unos alienígenas, unos orbes, y que recibían un rayo en la cabeza, casi como el caso de Uri Geller en Tel Aviv cuando él era un chico. Y justo como Uri Geller, ellos tenían esos poderes psicoquinéticos. in Tel Aviv, and when he was a kid, and they would then have, just like Uri Geller, they would have powers of psychokinetic, bending a metal. And I saw, Y podían doblar metales, yo lo vi. Ese general me mostró esas piezas de metal retorcidas en todo tipo de formas. Y allí tenía toda una colección de estas cosas, eran como 100. Todo un escritorio allí, ¿sabes? 100 of them. Wow. He had a whole box, he had like, and Fred Alan Wolf was Y there. Fred Alan Wolf estaba allí. Fred Alan Wolf está todavía vivo, tiene 90 años. Y puedo darte el contacto de Fred para que hablen de eso. Así que la respuesta es sí, todas esas cosas son reales, yo lo creo. Y no hay razón para que estos informantes mientan sobre eso. Whistleblowers to lie about that. En el próximo video de la señal Light que estamos preparando vamos a meternos de lleno con toda esta parte un poco más oscura, pero también con el funcionamiento ya de los Ionics, los métodos de entrenamiento que los hay y que existen, la función que puede tener en todo esto el Monroe Institute y bueno, algunas cositas más que estoy preparando que son una verdadera sorpresa. Así que quédate prendido a la señal Ciencia y Misterios porque hay mucha más data por desarmar aquí. Ahora, lo básico, lo fundamental para que entiendas qué son los Ionics y lo que necesitabas para entender de dónde vamos a partir ahora hacia adelante en este canal tratando de analizar lo que se viene, bueno, creo que está. Básicamente, los Ionics son psíquicos, personas que tienen una configuración física en su sistema nervioso que les permite interactuar con metamateriales y con artefactos de origen no humano o que viajan en el tiempo. Eso obviamente está por comprobarse. Son dichos e hipótesis y hay un montón de tela para cortar. La realidad es que sí se están dando desarrollos en este momento que bien podrían terminar en conexiones directamente no invasivas entre mente y máquina que cambiarían nuestra forma de experimentar literalmente el mundo. Y de eso también vamos a hablar aquí en la señal largo y profundo, porque hay mucho material y hay muchas cosas muy interesantes que están sucediendo en el mundo quizás más fronterizo de la ciencia y que muestran a la clara cómo vamos a un punto que igual yo entiendo que te puede resultar un poco hasta anticlímax, pero que es la hibridación entre seres humanos y las máquinas. Y si lo pensás un poco, cuando hablan de estos objetos que pueden hacer descender en lugares específicos, con personas específicas y que son biotecnológicos, ¿acaso de alguna manera
podrían ser nuestros sucesores? Espero que hayas disfrutado de este video de la señal Ciencia y Misterios, de la señal Light. Yo sé que estamos hablando de cosas muy del estilo Fringe y les recomiendo mucho esa serie, en serio. Les recomiendo que vean Fringe, sobre todo con todo esto que estamos viendo ahora. Pero bueno, es lo que hay, es la información que tenemos y a donde estamos adentrándonos y ahondando. Van a venir muchas más entrevistas en este sentido con personas que han desarrollado verdaderos trabajos de investigación completos, complejos y con buenos datos que te van a dejar con la boca abierta. Así que te diría que vayas preparándote porque 2025 puede ser un año tremendamente interesante, muy más allá de si desclasifican o no algo que tenga que ver con los ovnis en Estados Unidos, en China, en Rusia o en Birmania. Sí, presta atención a lo que va a pasar acá porque vamos a tener muchísima data, muchísimas personas, protagonistas, incluso algunos totalmente inesperados. Así que deja un buen like, compartí con tus amigos, suscríbete al canal que es totalmente gratuito y estamos buscando los 88.000 suscriptores. Y si querés apoyarnos un poco más, andate a Patreon/misterios y allí suscríbete y hacete Patreon y colabora con los viajes del misterio para producir los mini documentales de viaje, los videoblogs de viaje del misterio, que estamos súper enfocados en eso. Y es más, ya tenemos programado el primero. Atención con esto, porque del 28 al 31 de marzo vamos a estar en San Carlos de Bariloche filmando y armando un videoblog de viaje del misterio, un mini documental sobre todo lo que ha sucedido y sucede en Bariloche. Así que si sos de la zona, nos vemos en San Carlos de Bariloche entre el 28 y el 31 de marzo. Familia señalera, muchas gracias por estar por aquí. Si se quieren comunicar es contacto@cienciamisterio.com. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Nos vemos la próxima. Larga vida y prosperidad.